puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy quiero hablarles acerca de los enemigos. Los enemigos son una oportunidad que pone Dios para superarnos, para avanzar, para crecer, para aferrarnos más a Él. Pero sobre todo los enemigos son una oportunidad para revelar cuánto Dios nos ama a nosotros. Te voy a decir algo acerca de los enemigos. El Señor en su palabra nos habla que el enemigo que tuvo, digámoslo, directamente el Señor Jesús ahí metido en su círculo íntimo fue Judas. Ahora, nosotros a veces entendemos que Judas fue una mala persona. Entendemos que Judas fue una persona lejana al Señor. Sin embargo, no es así. El Señor Jesús, cuando le hacen esa pregunta al discípulo amado, a Juan, y le dicen, el Señor está hablando en la última cena acerca de que alguien lo va a entregar, de que alguien lo va a traicionar. Entonces, Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte al maestro, ¿quién es ese que lo va a entregar? Y el Señor me habla algo maravilloso aquí, hablando acerca de esos enemigos. Quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21. Dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en su espíritu, en el espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, el Señor amaba a todos. Dios a todos los discípulos los amaba. Entonces, dice la Biblia en el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Yo creo que usted se haga una pregunta sencilla, fácil de entender. Si el Señor rechazaba a Judas, si el Señor tenía un trato tosco con Judas, un trato indiferente hacia su enemigo, ¿usted no cree que los demás se hubiesen dado cuenta de quién hablaba el Señor? Claro, ellos se hubiesen dado cuenta inmediatamente. Pero el Señor amaba a Judas, lo amaba a tal nivel que Judas compartía cosas con el Señor que lo muestra la palabra, que era muy cercano a él, que era demasiado cercano al Señor Jesús. Y mire lo que dice el versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y decían y dudaban de quién hablaba. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba, o sea, Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? Y mire lo que el Señor dice. A quien yo diere el pan mojado, aquel es.
y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sabe? Este tema del bocado, del pan, es algo muy tenaz, muy tremendo, porque el Señor permitía que Judas comiera de su plato. El Señor permitía que Judas fuera alguien cercano a él. Yo pensaba en esto y decía, yo no comería sobras de comida de alguien si no amo a esa persona. De hecho, a la persona que le recibo del mismo plato, lo que ella quiera dejarme es a mi esposa o a mi hijo. Pero yo creo que usted no estaría comiendo de la comida de otros si no tienes un nivel de amor por esa persona o un nivel de comunión o un nivel de amistad. ¿Sabe? El Señor Jesús es claro el decir, uno de ustedes me va a negar. Uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes va a ser el que me va a vender. Pero todos los demás no entendían. ¿Sabe por qué? Porque ellos no sabían que era Judas, porque el Señor lo trataba a su enemigo como a un amigo. A los enemigos no hay que hacerle la guerra. A los enemigos no hay que orar por ellos para que les vaya mal. A los enemigos hay que amarlos y esto nos cuesta. Es difícil amar a nuestros enemigos. Pero sabe el Señor, tanto amaba a Judas que incluso Judas compartía ese pan con el Señor. Mire lo que dice el Salmo 41, versículo 9. Está hablando acerca, el Salmo 41 habla acerca de lo que le acontecería al Señor. Y dice la palabra, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué dice el Señor? El hombre de mi paz, el hombre de mi confianza, el que comía de mi pan, de mi plato, el que podía meter la mano a mi plato, levantó contra mí el calcañar, el pie para patearme. Ese era Judas. Nosotros siempre pensamos que Judas era por allá apartado porque el Señor lo tenía con recelo y el Señor le echaba indirectas y el Señor maldecía a Judas y el Señor discriminaba a Judas y le hacía bullying con los otros discípulos. No es real. No es real. El Señor amaba a Judas como amaba a Pedro, como amaba a Juan, como amaba a todos los discípulos, aún por encima de que el Señor sabía que Judas era el que le iba a traicionar y el que le iba a entregar. Nosotros a veces, cuando detectamos un enemigo, le hacemos la vida imposible, le hacemos la guerra, lo miramos con recelo, lo miramos con resentimiento. ¿Sabe que el diablo, el punto favorito de entrada para el diablo usualmente será a través de alguien a quien tú has decidido confiar? Sabe que no hay traición que más duela sino de la persona que tú más confías, en la que tú has depositado tu confianza. El Señor está diciendo, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, ese fue el que levantó su calcañar contra mí. Ese al cual yo le contaba cosas, al cual yo le confiaba cosas, al cual yo le delegué cosas, ese es el que se levantó contra mí. Y esto es sorprendente, porque a pesar de eso, el Señor no lo dejó de amar. A veces yo he notado con tristeza cómo nosotros los cristianos, cuando tenemos un enemigo, le hacemos la vida imposible. Yo le voy a leer este mismo versículo, este mismo pasaje, en otras versiones de la Biblia. La versión PDT dice, del Salmo 41:9, dice, hasta mi mejor amigo. ¿Quién era Judas para el Señor? Su mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. Wow, aquí me da otra clave. Judas no era alguien extraño para el Señor, era un gran amigo. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, en quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Tremendo esto. Se ha puesto en mi contra. Ese amigo, esa persona, ese confiable,
Esa persona que yo le abrí mi corazón. Esa persona que yo dije, no, esta persona es demasiado buena, se te volteó. Dice en la versión Reina Valera de 1977, hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su pie para patearme, para ponerme zancadilla. ¿Sabe? El punto favorito de entrada para que el enemigo te trate de hacer daño, normalmente, usualmente, será a través de alguien que tú has decidido confiar. Alguien que tú has decidido creer. Todos nosotros, yo creo que confiamos en algún momento en alguien. Todos nosotros en algún momento hemos anhelado, soñado tener ese gran amigo, esa gran amiga, ese confidente, esa persona que se vuelve para ti un descanso. Pero ¿sabe? Esa persona mostrará su debilidad al ser desleal contigo. Yo quiero decirte que tu futuro no depende de la debilidad de esa persona en la que tú confiaste. No depende de esa persona. ¿Sabe? Esa persona en la que estás confiando generalmente está confiando en alguien más que en ti. ¿Sabe que un grave error de Adán fue confiar en Eva? Y Eva a su vez confió en la serpiente y le abrió su corazón a la serpiente. ¿Sabe que ese que te traiciona a ti normalmente también ha sido traicionado por alguien? Eso ocurre frecuentemente. Por eso el enemigo, Satanás, siempre tratará de usar a alguien en quien tú has decidido o has elegido confiar. Ahora, yo no puedo dejar que la traición de un Judas en mi vida dañe o quiebre mi confianza hacia los seres humanos. Yo debo aprender, sí, de estas experiencias, pero yo no puedo dejar que mi vida se amargue por alguien que no correspondió a mi amor, por alguien que no correspondió a mi confianza, a mi lealtad. Yo no puedo permitir que eso me marque de por vida. Yo tengo que renunciar hoy a todo rencor, a todo resentimiento. Si alguien te dañó, si alguien te frustró los planes, si a alguien tú le contaste un sueño y esa persona de manera taimada lo fue y lo desarrolló esa persona y se robó tu idea. Y si alguien vino y te quitó la persona que amabas. Y si alguien utilizó información confidencial, delicada, privada, íntima y te avergonzó con mucha gente para quedar bien, no importa. El Señor Jesús es un claro ejemplo de amar a nuestros enemigos. Cuando tú comprendes que cuando amas a tu enemigo hay recompensa, entonces no te costará hacerlo. ¿Sabe qué dice Mateo capítulo 5? Acompáñame por favor. Mateo 5, versículo 44 y 45. El Señor le dice esto a la gente que lo estaba escuchando, hablando en el monte de las bienaventuranzas, en el sermón del monte. Dice el versículo 44 y 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabe que el Señor aquí me está poniendo 4 o 5 normas? Primero, debo amar a mi enemigo. Difícil. Debo bendecir al que me maldice. Complejo. Debo hacer bien al que me aborrece. Complicado. Y debo orar por los que me ultrajan y persiguen. Una cosa que solo se logra cuando estás conectado con Dios. ¿Qué tan en la carne estoy? Cuando yo no puedo cumplir esto. Cuando yo solo quiero venganza. ¿Sabe que estamos viviendo una época llena de odio y de sed de venganza impresionante? La ausencia del Estado, la ausencia de la justicia está haciendo que las personas estén tomando justicia por su propia mano. Incorrecto. ¿Cuántos de nosotros en un momento de carnalidad hemos pensado en hacer justicia en nuestras manos?
Y vivimos en esa sociedad, una sociedad que quiere hacer justicia, una sociedad llena de odio, persiguiendo a sus enemigos, cuando el Señor dijo que tenemos que amarlos, que tenemos que bendecir. No es fácil hablar bien de alguien que te maldice, alguien que habla mal de ti. No es fácil hacerle bien a alguien que te aborrece. No es fácil hacerle bien, no es fácil orar por alguien que te persigue y que te ultraja. Pero cuando lo haces, dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego dice el versículo 46, porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, el hacer esto traerá sobre mi vida ¿qué? Recompensa. Le voy a contar algo de las recompensas. En países como Estados Unidos, hay gente que se llama cazarrecompensas. Es gente que no son policías, no trabajan con el Estado, con el gobierno, pero su labor es buscar donde hay recompensas, normalmente recapturando presos fugitivos o gente que está ausente de la ley, reos ausentes. Entonces ellos, en Estados Unidos, el Estado americano ofrece recompensas. Entonces se busca tal personaje, recompensa tantos miles de dólares. Y esa persona vive de buscar y de perseguir al fugitivo, traerlo a la ley y cobrar una recompensa. Exactamente así pasa en la vida espiritual. Yo tengo que estar apercibido a qué cosas en mi vida producen recompensas. La recompensa no es para todo el mundo. La recompensa es para el que se esfuerza por tomarla. Entonces, yo necesariamente, si no quiero, no puedo, no amo a mis enemigos, ni les sirvo, ni oro por ellos, ni los bendigo. Y yo puedo decir, pues, ¿qué los voy a bendecir? Antes los voy a maldecir más y les voy a hacer la guerra. Y si puedo, les voy a tirar el carro y voy a hacer muchas cosas. Pero no tendrá recompensa. Pero cuando yo decido doblegarme, porque yo vengo a decirle a usted que yo entiendo que es tener enemigos, y yo entiendo que uno a veces amanece, se ha bajado de la cruz y amanece medio atravesado, y uno quisiera, de verdad, créame, uno quisiera hacerle daño al que te hace daño. Pero allí no me estoy pareciendo a Dios. Y si somos hijos, nos tenemos que parecer a nuestro Padre. ¿Usted cree que el Señor Jesús no ha podido hacerle daño a Judas? Una sola palabra del Señor había dejado a Judas postrado o fulminantemente muerto. ¿Usted cree que el Señor Jesús se refería a Judas como a veces nosotros hablamos de nuestros enemigos? Judas robaba. ¿Usted cree que el Señor le decía a Pedro, Juan y Jacobo, y se reunían al chismerío santo? Oremos por Judas, que Judas es una rata. No, nunca, ni en lo público, ni en lo privado, el Señor habló mal de Judas. Por eso cuando Él dice, uno de ustedes me va a entregar, todos se miraban y decían, ¿será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Jacobo? ¿Será Simón el celote? No, nadie sospechaba de Judas, porque el Señor hasta el último momento lo cubrió con su amor. Así que a tus enemigos hay que cubrirlos con amor. A tus enemigos no hay que maldecirlos. A tus enemigos bíblicamente hay que orar por ellos. Ahora te voy a decir algo más de Judas. Tu enemigo forzará a que cualquier Judas en tu vida sea revelado. Pero esto lo usará Dios para bien. ¿Sabe? Esos Judas son esos amigos que no son amigos. Sabe que las circunstancias van a revelar tarde o temprano quién está contigo. Sabes que cuando yo veo este contexto y yo veo que Judas me hace bien, entiendo que Judas no es mi enemigo.
Entiendo que aún Judas le ayuda a Dios a formar mi carácter. Los Judas no pueden ser intimidados por ti. Ellos trabajan en secreto. Recuerda que Judas traiciona por la espalda. Los Judas normalmente son débiles. Tienen un carácter débil y son tímidos. Ahora, es posible que tú hayas vivido con un Judas metido en tu casa o a tu alrededor por años sin nunca discernirlo. Porque los Judas no atacan de frente. Dentro de los enemigos hay unos enemigos que vienen de frente y te dicen: te aborrezco, te odio, me caes mal, conmigo no cuentes. El enemigo peligroso es el que te hace creer que está contigo. El Judas nunca atacará de frente, siempre atacará por la espalda. Ellos traicionan por la espalda, ellos trabajan en secreto. Son gente de carácter pequeño, son gente de carácter tímido, son gente débil. ¿Sabe? Ellos nunca te van a confrontar. Los Judas intentarán debilitar tu influencia, la influencia que tú tienes con otros a través de palabras, acciones y conductas. El Judas no es el que se para en la reunión y dice: no estoy de acuerdo, pastor. No, el Judas se queda callado y cuando se acaba la reunión, a través de WhatsApp, a todos les dice: no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor. Él tratará de debilitar tu influencia sobre otros. Eso es lo que hacía Judas. ¿Por qué este desperdicio de perfume? Cuestionando lo que aquella mujer estaba haciendo. Esto cuesta tanto, lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Cuestiona, pero no enfrenta. Él no fue a Jesús. Él no le dijo a Jesús: los Judas no te enfrentarán a ti. Los Judas casi siempre lo harán en secreto. Cuánto temor a mí me da la gente lisonjera. La gente que te abraza, la gente que te dice: aquí estaré contigo, tú eres el mejor. Los Judas son así. Ahora, un Judas es alguien que se resiente por el amor y la lealtad que otros tienen hacia ti. A Judas le molesta que otros sean leales contigo. A Judas le molesta que otros te amen, te valoren, te aprecien. A él le molesta eso. Esta mujer que vino y quebró ese perfume se lo estaba dando al Señor en un acto de amor y a Judas le molestó. A Judas le incomodó esto. ¿Sabe? Un Judas es alguien que cree que tu enemigo tiene derecho a ser escuchado. Un Judas se vuelve amigo de tus enemigos. Un Judas juega en ambas partes. En tu presencia es tu amigo. En presencia de tus enemigos es tu enemigo. Él juega a dos bandos. En tu presencia es tu amigo. Tú dices: wow, mi amigo. Pero se reúne con tus enemigos y con ellos él también es enemigo tuyo. Él juega a dos bandos. ¿Sabe? Un Judas usado por el enemigo siempre tratará de estar en tu círculo de confianza. ¿Sabe? Nada más peligroso que tener cerca a ti a un Judas no descubierto. ¿Usted cree que el Señor no sabía que Judas lo iba a traicionar? Claro, lo sabía. Entonces, si yo tengo un grupo de trabajo y yo sé que en mi grupo de trabajo hay un Judas, pues yo me cuido. Pero ha habido gente que abre su corazón y les cuenta a los demás cosas que no todo el mundo debe saber de su vida, sin saber que allí hay alguien que va a utilizar esa información para tratar de hacerle daño. Para tratar de dañar, va a usar esa información para tratar de sabotear los planes de Dios, para tratar de indisponer. Entonces, cuando tú tengas esta situación, debes pedirle al Señor que tu Judas sea expuesto rápidamente antes de que Él logre que otros se unan a Él. No temas cuando Judas es revelado. No te preocupes. No te preocupes cuando Judas traiciona. Cuando Judas traiciona, estás solo a 3 días de que tu vida resucite para gloria de Dios. Antes de la gloria, muchas veces habrá la traición. Al Señor no lo preocupaba a Judas, porque él sabía que en 3 días
volvería lleno de gloria, lleno de honra. ¿Sabe? Un Judas siempre traerá algo bueno detrás de ese dolor. Cualquier cosa buena normalmente siempre traerá un enemigo oculto. La maldad siempre desprecia la justicia. El temor siempre desprecia la fe. La debilidad siempre desprecia la fortaleza. Así que los Judas siempre despreciarán a aquel que se parece a Jesús. Cuando te pareces a Jesús, entonces los Judas a tu alrededor te odiarán, te aborrecerán. Yo le cuento algo de mi vida. Yo he sido traicionado por gente que pensé que nunca harían eso. Por gente que uno les amó y les sirvió. Sin embargo, hoy los bendigo. Y cuando fue mi momento más doloroso, Dios probó mi corazón. ¿Cómo iba a reaccionar? Si los iba a maldecir, si me iba a vengar de ellos, si les iba a pagar con la misma moneda. Pero la gloria sea a Dios, que en esos momentos le dije, Señor, no quiero ser como una persona normal. Quiero ser como un hijo tuyo. ¿Y qué haría Jesús en este momento? Tu enemigo es una oportunidad de revelar cuánto Dios está agradado contigo. Tu enemigo mostrará que vas por el camino correcto. Recuerde que a David, cuando David fue ungido por rey, sus enemigos estaban enojados, pero también estaban temerosos e intimidados. Tu enemigo tiene temor de ti. Tiene temor de lo que va a hacer Dios en tu vida. Tiene celos, tiene envidia. Tu enemigo no ha entendido que si él se alineara con Dios, Dios también lo bendeciría. Así que tu enemigo está perdiendo su tiempo tratando de dañar tu camino, porque Dios no lo va a permitir. Cuando tú descubres tu misión, también descubrirás a tu enemigo. El Señor sabía que tenía que ir a la cruz, y antes de la cruz Él sabía que tenía que soportar la traición. El Señor sabía, alguien lo tenía que entregar. Y ese alguien no sería alguien lejano, sería alguien cercano. El Señor sabía que iba a ser doloroso, pero el Señor sabía que su misión iba más allá de la traición de Judas. Así que si alguien te traicionó, que si alguien te falló, te dañó, dale gracias a Dios y sigue tu misión. No te detengas allí. La guerra demoníaca que se está librando hoy hacia tu vida, el ataque demoníaco, el ataque del infierno sobre tu vida, es una pista que Satanás ha descubierto. Es una pista, Satanás ha descubierto que vas hacia algo glorioso. Por eso Satanás tratará de truncar o de detener ese propósito en tu vida. Los demonios no son omnipresentes, no están en todo lugar. Los demonios no son omniscientes, no lo saben todo. Ellos reciben de parte de Satanás asignaciones geográficas. Ellos son marcados en territorios y allí tienen que permanecer. Ellos son demonios que se establecen en territorios, en familias, en comunidades y nos observan. Por eso cuando Daniel ora a Dios y dice que viene el ángel Gabriel a traerle la razón de su oración, Daniel ha ayunado 21 días, sin embargo el ángel llega el día 24 y le dice, antes de venir acá tuve una guerra tenaz con el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿Sabes algo? Tú, a pesar de que tengas enemigos, a pesar de que haya una resistencia espiritual, a pesar de que haya un ataque infernal, la respuesta de Dios llegará a tu vida en el momento oportuno, vendrá. La respuesta de Dios vendrá. A pesar de que haya demonios, principados o potestades tratando de bloquearte, tratando de impedir, a pesar de que haya Judas tratando de venderte, la respuesta de Dios llegará. La respuesta de Dios llegará. Algo que me llama a mí mucho la atención es esto. Cuando usted ve los guardianes de seguridad de un banco, ellos están ¿a qué distancia de la bóveda? ¿A 50 metros, a 100 metros de la bóveda? No, el guardia de un banco siempre está alrededor donde está ubicado el dinero o los tesoros. Así que cuando tú sientes actividad demoníaca a tu alrededor, debes emocionarte, debes sentirte feliz. Porque aunque Satanás quiera tocarte, a tu alrededor, tú eres un tesoro para Dios. Hay un cerco de ángeles impenetrable. Tú estás rodeado, hermano. Tú estás guardado. Aunque tengas los demonios y los enemigos cercanos, ahí está Dios a tu alrededor. Y debes alegrarte, ¿por qué?
Porque ese ataque demoníaco es Satanás que se está anticipando a la llegada de un paquete lleno de milagros para tu vida. Satanás se tratará de anticipar, tratando de robarse la bendición que viene para tu casa, la bendición que se va a manifestar en ti. Satanás se levanta como Judas, tratando de impedir el propósito. ¿Sabe que Satanás quiso matar al Señor Jesús cuando era un bebé a través de Herodes y no pudo? Así que Satanás dijo, lo voy a destruir a través de Judas, y no pudo. No te preocupes que, aunque se levante contra ti un enemigo, Dios ya tiene trazado un plan para llevarte a una gloria mayor. Ahora, a Judas debo de amarlo. A Judas debo de bendecirlo porque es parte del proceso. Es parte de la historia, es parte del paquete. La historia del Señor Jesús no sería la misma sin un Judas. No sería la misma. Así que ese Judas que está allí, atormentándote, ese Judas que habla mal, ese Judas que indispone, ese Judas que calumnia, ese Judas que se inventa, ese Judas que te critica, que todo lo que tú haces es malo, ese Judas es parte del paquete de Dios para promoverte. Voy a terminar diciéndote esto. Judas entrega al Señor por unas pocas monedas de plata. Lo poco que le dan es el precio que costaba un esclavo. Eso fue el valor. Hasta ahí llegó la lealtad de ese Judas. Judas se vendió por unas pocas monedas. Luego Judas quiso devolverlas cuando entendió lo que había perdido. Si alguien te traicionó, si alguien te dejó, te abandonó, si tu esposa te fue infiel por unas pocas monedas, por alguien que no valía la pena, si tu esposo no te valoró, no te preocupes. Algún día ellos van a ser como Judas, van a entender el error que cometieron al haberse alejado de una persona tan maravillosa como tú. Si alguien no te valoró, sencillamente es porque no conocía el valor que tú tienes. No lo conocía, no es problema tuyo. Es un problema de visión y de óptica del Judas. El Judas solo está pensando en unas pocas monedas. ¿Cuántas monedas pasaron por sus manos? ¿Cuánto más le ha podido dar el Señor a Judas? No solo material. ¿Cuánto ha podido haber hecho Dios con él? Pero él estaba solo pensando en unas pocas monedas. El Señor Jesús nunca se vio afectado en su autoestima cuando no fue valorado. Conozco mujeres que fueron traicionadas por un hombre no les correspondió el amor, un hombre no fue fiel, no fue leal, y ellas se quedaron con ese dolor perpetuamente. Nunca más volvieron a creer en nadie, nunca más volvieron a establecer su relación emocional, nunca más volvieron a confiar. No dejes que un Judas te dañe tu vida. No dejes que un Judas te destruya. No dejes que un Judas se ahorque y ahorque tus sueños. Hay que seguir. Y cuando los Judas vienen, hay que amarlos, hay que cubrirlos, hay que orar por ellos. Padre, quiero agradecerte profundamente porque hoy, después de muchos años de dolor y de sufrimiento, me has permitido entender el propósito que hay detrás de una traición, detrás de una infidelidad, detrás de un momento de amargura, de quebranto, detrás de un momento de traición. Yo te agradezco. Haciendo, Señor, memoria y uniendo una serie de puntos hacia atrás en mi vida, puedo darme cuenta que varios Judas han estado allí. Incluso desde mi niñez. Incluso tuve amigos que en mi adolescencia decían ser mis amigos, pero querían mi destrucción. Incluso, Señor, tuve Judas comenzando en mi vida cristiana. Incluso, Señor, como oveja, tuve Judas cercanos. E incluso como pastor he tenido Judas. Pero te doy gracias porque ese Judas ha servido para revelar tu propósito en mi vida. Gracias, Señor, te doy por cada enemigo, oculto o conocido, que he tenido hasta este día. Te pido que los bendigas, te pido que los perdones, que tengas de ellos misericordia. Y oro, Señor, por cada oyente que hoy está atravesando un momento de dolor, un momento de quebranto, un momento de traición, un momento de infidelidad, un momento de abandono, para que ese momento no los marque de por vida. Señor, ayúdanos
a que nuestro corazón sea como un río limpio, que todo lo que caiga en él, Señor, corra simplemente y se vaya. Que mi corazón no sean aguas estancadas que se pudren, sino que mi corazón sea un río, Señor. Un río tan limpio y tan puro que todo lo que caiga allí, Señor, no tenga la capacidad de estancarse ni de quedarse allí, sino de correr, de irse lejos. Yo hoy renuncio a todo mal sentimiento de venganza, todo sentimiento de homicidio, todo sentimiento de justicia en mi propia mano. Yo hoy renuncio, Dios, en el nombre de Jesús, a querer vengarme de la gente que me ha hecho daño. Yo renuncio, Señor, a la violencia. Yo renuncio a maldecir a mis enemigos. Yo renuncio, Señor, a desearles el mal. Y hoy, en el nombre de Jesús, los bendigo. Te pido que los guardes, sabiendo que lo que yo les deseo a ellos vendrá también para mí. A ti, Señor, quiero dar la gloria y la honra. Y hoy bendigo cada Judas que ha estado en mi vida. Cada Judas desagradecido. Cada Judas que puso su mirada en unas pocas monedas. Cada Judas, Señor, que no me valoró. Y te doy gracias, Señor, porque mi valía, porque mi valor, porque mi autoestima no me la da el Judas, me la das tú, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, mía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.